Ejemplo 5,16, trineo con fricción. Volvamos al trineo que analizamos en el ejemplo 5,10. Las eras se desgastó y ahora hay coeficiente de fricción cinética, o sea, hay movimiento diferente de cero. La pendiente tiene justo el ángulo necesario para que el trineo baje con velocidad constante. Obtenga el peso y el coeficiente de fricción cinética. Entonces vean que de nuevo, esos ejemplos ni siquiera nos dan valores, nos dan puras letras, porque no hace falta los valores. Entonces vean. Hacemos el paso número 1, hago un dibujo. Paso número 2, voy a definir mi marco de referencia. Vean que estos muchachos o muchachas van a bajar a lo largo de la plano inclinado. Entonces, para aprovechar esa simetría, yo voy a decir que hacia allá es X positivo y hacia allá es Y positivo. Entonces ya tengo mi marco de referencia, que lo hago aprovechándome la simetría de movimiento, se dice. Por si acaso lo voy a extender por acá. Entonces, bueno, hago las fuerzas. ¿Qué fuerza siente esto? Bueno, yo sé que perpendicular a la superficie, esta es la superficie, entonces perpendicular a ella va a sentir la fuerza normal. Yo sé que hacia abajo siempre está el peso. Peso, W. Pero además yo sé que el trineo se mueve hacia abajo. Entonces, tenemos una fricción contraria a la tendencia de movimiento. Ahora vean qué curioso. Como pusimos el plano inclinado, vean que el peso no quedó ni en X ni en Y, quedó en ambos. Quedó en, si yo lo vuelvo a dibujar acá, quedó en Y negativo y quedó en X positivo. Profe, pero la semana pasada habíamos hecho un ejemplo donde el peso más bien queda con X negativo. Bueno, va a depender mucho de la tendencia de movimiento del cuerpo, ¿verdad? Digamos. Entonces también tienen que tener claro, por eso es bueno siempre hacer el dibujo para que no se lo aprendan de memoria y ustedes lo saquen a punta del entendimiento. Generalmente este ángulo es el ángulo que forma con el plano inclinado, alfa. Recuerden la vieja confiable, juntar cola con cabeza mediante dos catetos, vertical, o sea, cateto en Y se llama WY, paralelo al eje X se llama componente en X del peso. Entonces vean que tenemos un triángulo rectángulo de esta forma. Y en teoría aquí 90 grados. Todo esto es el peso. Esto es WY. Esto es WX. Esto es alfa. Entonces, bueno. Entonces lo primero, ok, vean. Hicimos un dibujo, hicimos un diagrama del cuerpo libre. Le indicamos al profesor el marco de referencia. Ahora voy a hacer seno de alfa. El seno de alfa por definición es cateto opuesto, pero lo opuesto es WX, se llama así, entre la hipotenusa. La hipotenusa es el W. Luego, coseno de alfa, esto es adyacente, WY entre la hipotenusa. Entonces, tengo que WX sería igual a W por seno de alfa. WY sería
W por coseno de alfa. Entonces, ya saqué la fuerza más difícil, lo demás es muy fácil porque ahora voy a hacer lista de fuerzas. Este paso de hacer lista de fuerzas no hace falta. Yo lo hago para que ustedes lo vayan viendo. Lista en X y lista en Y. X definimos que es el plano inclinado. Entonces vemos que hacia allá tenemos el peso y hacia allá tenemos la fricción cinética. O sea, peso en X en sentido positivo. Fricción cinética en sentido negativo. Y la normal que tengo, bueno, tengo la Y, en Y tengo la normal y el peso en Y. Entonces la normal va en sentido positivo y el peso en Y va en sentido negativo. Entonces, una vez que yo entienda los signos de las fuerzas y saqué las componentes de fuerzas que no están totalmente en X o en Y, como el peso, por ejemplo, entonces lo siguiente es aplicar segunda ley de Newton. Entonces, la segunda ley de Newton te dice que la suma de fuerzas en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración X. Y la suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración Y. Pero vean que el trineo se mueve totalmente a lo largo de la pendiente. O sea, solo hay movimiento en X, en Y no hay movimiento. Entonces yo sé que esto lo puedo igualar a cero. Entonces, ok, entonces vean, una vez que yo aplico la segunda ley, pues voy a tener peso en X menos fricción K es igual a la masa por aceleración X. Y vean, y acá tengo, me va a quedar la normal menos peso en Y. Vean, y aquí es donde mucha gente, y he observado, se equivoca. Profe, me está diciendo que la normal siempre va a ser igual al peso en Y. No, no, chicos. Depende de su cuerpo, diagrama de cuerpo libre. Y les voy a poner más adelante un ejemplo más difícil donde en lugar de esto hay fricción, pero también hay una fuerza hacia allá. Entonces, claro, vean que la fuerza hacia allá tiene también esta componente. Entonces, vean que esta componente también se va a tomar en cuenta para lo normal. Entonces, no se aprendan de memoria, entiendan la geometría. Y bueno, el ejemplo se lo voy a poner porque eh, se lo voy a hacer más adelante porque me parece un ejemplo muy interesante para que terminemos de ver esta parte de sacar normales. Entonces, ok, entonces ahora, ¿qué es WX? Nosotros demostramos con un poquito de álgebra que WX era W por seno de alfa menos fuerza de fricción, pero ustedes saben que la fórmula de la fuerza de fricción es coeficiente por la fuerza normal. Esto es igual a la masa por la aceleración X. Esa va a ser la ecuación 1. Ahora, la normal me dio peso en Y, pero el peso en Y sabemos que es W por coseno de alfa. Ahora, recuerden que W minúscula es mg. Entonces voy a decir que la normal, entonces a esto le voy a llamar ecuación 2. Entonces ahora le digo al profesor, profe, voy a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces el profe entiende y dice, ah, mira, ese chico está haciendo esto. Ah, genial. Entonces tendría que W, sabemos que esta es mg. Vean, a muchos chicos también en geografía les ha costado mucho. Vean que tenemos
más acá, más acá y más acá. Vean que en todos los términos hay masa. Entonces, sin necesidad de hacer un despeje, yo puedo decir las masas se cancelan. Entonces tengo G seno de alfa menos mu G coseno de alfa es igual a la aceleración por dx. Vamos a ver cuáles son las preguntas. Obtenga el ángulo en términos del peso y la fricción. Entonces, vean que este es el caso generalizado. Entonces, no me importa qué masa, qué ángulo, qué fricción, que yo ya puedo obtener la aceleración, dependiendo de lo experimental que estoy haciendo. Ahora, vean qué curioso. Les dicen que lo que queremos más bien es ir con velocidad constante. ¿Qué implica velocidad constante? ¿Cuánto es la aceleración? Cero. Cero. Muy bien. Entonces, vean que de hecho, desde el inicio pudimos haber igualado a cero la segunda ley de Newton X. Yo lo hice de forma general y voy a decir, bueno, en realidad esto debería ser cero. Entonces, tengo que G seno de alfa menos mu G coseno de alfa es igual a cero. O sea, obtengo que G seno de alfa es igual a mu G coseno de alfa. Entonces vean que claramente entonces el coeficiente de fricción cinética sería seno de alfa entre coseno de alfa. O sea, sería tangente de alfa. Y hemos resuelto el problema.